Una persona no se levanta por la mañana y dice, uff, qué ganas tengo de estar triste, qué ganas tengo de sentir vacío. Claudia Pradas es psicóloga, una voz cercana y real que transforma la salud mental en un tema accesible para todos, rompiendo tabúes y llevando la terapia más allá de la consulta. Dicen que eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Por eso te traemos gente que tiene mucho que contar, para que puedas hacerte el interesante y tener siempre de qué hablar. La activación conductual, es decir, el levántate ya, sí es efectivo para las personas con depresión, pero hay muchos más. Tú solo consumes aquello que a ti te va a dar dopamina porque el algoritmo está hecho para que busque, para que te salga información que esté de acuerdo contigo. Nosotros ya hemos aprendido. Ahora te toca a ti contarlo. Empieza Made Podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de Más allá del equipo, hoy con Clau. Ay, Gracias jo. por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme, jo. Y te queríamos traerte para poder hablar de un tema tan interesante como es la salud mental, la adolescencia y todos estos ámbitos en los que divulgas y tú eres una experta en redes, desde luego, y agradecemos mucho toda esa divulgación que haces porque es muy necesaria, desde el ámbito educativo lo vemos. Y en este momento que la salud mental está tan presente y hay tantas dificultades, pues es muy necesario. Jo, gracias. Yo siempre pienso que no hago tanto, simplemente decidí estudiar una carrera y decidí hablar de cosas. Pero sí que agradezco muchísimo que se le dé el espacio a hablar de salud mental y sobre todo desde una perspectiva más cercana, más inclusiva, más para todo el mundo, fuera de ese elitismo que muchas veces no se intenta transmitir en los ámbitos de las ciencias. Entonces, muchas gracias por darme este espacio. Seguro que todo ese alcance que tienes en redes sirve a mucha gente, muchos adolescentes a poder seguir creciendo. Y un poco para conocerte, nos gustaría empezar conociendo tu historia en un minuto. ¿Quién es Clau? ¡Wow! Clau siempre... Vale, esto desde la cercanía absoluta. Clau es un gremlin. Es un gremlin que hace cosas totalmente aleatorias y que, pues mira, de alguna manera u otra, pues tiene muchos ideales y se esfuerza por cumplir con dichos ideales. Claudia es un profesional que trabaja muchísimo, que cuida mucho a sus pacientes porque realmente les tengo muchísimo cariño y a la vez lucha constantemente con su propia salud mental, que esto es una cosa que hablo abiertamente, es decir, vengo de una infancia y una adolescencia completamente traumática y intento trabajar todo esto para evitar que las personas pues, puedan sufrir como he sufrido yo o como hemos sufrido muchísimas personas de mi generación. Qué interesante, Clau. Pues si te parece vamos a hacer una dinámica con la que nos gusta arrancar. Dale. Y luego nos metemos al contenido, que hoy también nos acompaña tu obra, que nos ha encantado y que nos encantaría sobre todo pues eso, y fomentar esa divulgación para las generaciones más jóvenes porque es tan importante lo que nos comentabas de la salud mental. Entonces, esta primera dinámica es con el Dixit. Te vamos a invitar a coger 3 cartas. ¿Vale? Entonces, simplemente eso, coger 3 cartas y que nos cuentes qué ves en ellas. Vale. Si puedes, enseña esas 3 cartas a esa cámara que tienes por ahí y nos cuentas un poquito qué ves en cada una de ellas. Vale, pues no las estoy viendo, así que las voy a ver ahora. La primera de todas... Vale, vamos a empezar. La primera de todas, vamos a hacer una técnica proyectiva. Sería una persona mayor, una mujer abiertamente mayor que está cargando con 2 barreños de agua. Genial. Y en la sombra se ve, pues voy a interpretar que es su pasado, donde ella fue feliz porque está cantando y era feliz porque estaba embarazada. Entonces supongo que es como, yo interpreto que sería el paso del tiempo y el recuerdo y la sombra de aquello que fue algo mejor. Perfecto. Estupendo. Muy Esta bien. es una de ellas. Vale. Esta carta me gustaba mucho. He jugado al Dix alguna vez. Vale, esta sería una máscara, me atrevo a decir, azteca o inca, no conozco mucho de la cultura de Latinoamérica, y está como enterrada en un desierto, vemos ahí las fases de la luna. Una vez más, en esta también interpreto que hay una especie de paso del tiempo porque se ve que la máscara como está ya emborronada y está ya erosionada, que casi se funde con la arena y vemos las diferentes fases de la luna. Entonces yo pondría aquí todo lo que algún día brilló, pues se acaba convirtiendo en polvo. Toma. Qué bien, qué bien. ¡Qué horror! ¡Qué Pues depresivo, qué emo! Joder, y la última ya son relojes, como no me diga el paso del tiempo... pues mira, justo en esta son diferentes relojes y hay uno de ellos que está rotito.
Y mi interpretación aquí no sería tanto el paso del tiempo, que sería muy obvio, sino como veo diferentes realidades, ¿no? El tiempo va pasando de manera distinta en cada una de estas realidades, y yo aquí hablar, incluso hay una que está rota, ¿no? Una realidad rota, y yo hablaría, ¿no?, de que cada mundo, cada persona tiene una propia interpretación de lo que está viviendo, y todo ello es válido. Genial, pues vamos a dejarlas ahí, que las usaremos al final de todo del podcast. Perfecto. Y ahora, para poder empezar, nos gustaría leer la contraportada de este libro tuyo, que nos ha encantado. Cuando la leímos sabíamos que teníamos que leerla para que la audiencia la escuche. Y no sé si, Rubén, ¿nos puedes leer lo que pone? Venga, vamos allá. Alexia siente unas emociones súper intensas y muy difíciles de controlar que no la dejan tranquila. Marcos tiene depresión y no sabe dar con la solución a su problema. Samuel tiene días en los que no puede salir de la cama y días en los que se come el mundo, aunque por suerte él sí cuenta con un medicamento que lo ayuda a controlarse. Y Luna se mira al espejo y no se gusta, y cree que todo el mundo la observa. Como ellos, miles de jóvenes tienen dudas y miedos y sufren trastornos, y no saben dónde acudir para mejorar. Uf, es una presentación intensa, ¿eh? Sí, sí. La verdad que es una contraportada, Clau, que nos impactó cuando la leímos, nos pareció súper interesante. Vimos luego ya leyendo la obra que es una forma de conectar con esa historia de cada uno de los personajes, cada uno de esos trastornos, de esas situaciones que nos ayudas a digerir, que pueden ser más técnicas, ¿no?, y acercarlas a un público que no tiene por qué tener conocimientos técnicos, ¿no?, de este ámbito. Queríamos preguntarte cómo llegaste a escribir este libro. ¿Cuál fue tu situación para llegar aquí? Ahí se conforman varias situaciones para que yo llegue a escribir este libro. Primero de todo, voy a intentar no remontarme demasiado atrás porque es muy... Llevo años escribiendo. Una cosa que empiezo a decir ahora, bueno, tampoco es un gran secreto, es que antes de ser psicoterapeuta yo me dedicaba a la redacción de contenidos online. Siempre me ha gustado escribir, pues, prosa, poesía, es decir, es algo común en mí que esté escribiendo. Y de hecho tenía como mi lista de cosas que quiero hacer antes de morir, pues era escribir un libro. Pero pensé que nunca iba a llegar a hacerlo, que nadie le iba a interesar mi historia, lo que yo tendría que comentar. De hecho tenía una expareja hace ya bastante tiempo que me decía que cómo voy a escribir yo un libro si no tengo conocimientos de escribir un libro, porque es verdad que no estudié ni redacción ni filología. Y me decía que, bueno, que cómo iba a hacerlo yo. Increíble. Sí, cositas. Y nada, se me surgió la oportunidad, una editora de Penguin Random House se puso en contacto conmigo y me dijo que si quería escribir un libro. Y yo, ¿qué? Paren las rotativas, espérate, yo, si quieres, seguro. Y le dije que sí, y que a cambio lo que pasaba es que me encarga, o sea, no a cambio, pero tenías la opción de que te ayudara un editor, porque mucha gente, ¿no?, creadores de contenido, pues que no escriben y es normal, no tenemos por qué todos ser eruditos de la literatura. Y dije, si me das permiso, dame un poco de cancha, déjame escribirlo, a ver qué sale. Os voy a contar un secreto y es que tiene varias faltas de ortografía, o sea, de puntuación, alguna cosita así. Siempre pasan esas cosas, ¿no? Sí, ves como... Es una esencia. Sí, es mi esencia, está ahí por ahí puesta. Y nada, me surgió la idea, justo en esa época de mi vida, estaba viendo Euphoria, que os va a parecer una tontería, pero yo veía la serie de Euphoria y crecí con Skins, no sé si visteis la serie de Skins. No. Yo no. Uy, ya soy mayor. Es una serie... Ahí. Es una serie que, bueno, eran unos personajes adolescentes que les pasaban cosas, sufrían penurias, sufrían internamente. Yo recuerdo verlo en el YouTube, en plan, así mirándola desde el móvil, en plan, Dios mío, ¿qué les pasa a esta gente? Y siempre que veo este tipo de series de adolescentes con personajes variopintos que les pasan cosas, mi mente de psicoterapeuta dice, vale, pero ¿por qué nadie lo está explicando lo que pasa? Y en este libro, de hecho, si os interesa, pues siempre les recomiendo leerlo si os interesa. La mitad del libro, la mitad de cada capítulo es una narrativa, es decir, un capítulo de euforia, ¿no?, de cosas que le pasan a gente adolescente, y la otra mitad es la explicación psicológica y científica de lo que les está pasando, que era un poco esa respuesta. Así mezclaba la divulgación en salud mental, que yo creo que es súper importante, con una narrativa.
Y además narrativas que ya no son estadounidenses, no son como cosas que sí que le pasa a la gente de nuestro día a día, conflictos familiares, malestares, conflictos en clase, relacionales, gente que se gusta, gente que no se gusta. Entonces, bueno, intenté plasmar una adolescencia normal, con una adolescencia patológica, con malestar, y un poco la explicación que le podemos dar a lo que les está pasando a nuestros protagonistas. Y hablando de estos protagonistas, de estos personajes de series en los que te inspiraste, ¿cómo surgen realmente Alexia, Marcos, Samuel y Luna? Pues Alexia y Marcos surgen de historias muy cercanas, de personas muy, muy, muy cercanas. Bueno, de hecho Alexia sí que voy a admitir que está inspirado en mí. Me diagnosticaron con trastorno límite a los 19 años. De hecho, el psicólogo de Alexia se llama, igual que mi primer psicólogo que me diagnosticó. No es ningún spoiler, o sea, el trastorno límite es que no sale en el primer capítulo o en el segundo. O sea. Clau, perdona, simplemente para la gente que pueda estar escuchando y que no sitúe qué es el trastorno límite, ¿podrías explicarlo? Sí, claro, trastorno límite de la personalidad, TLP, es un trastorno de la personalidad, como su nombre indica, que está caracterizado por emociones muy intensas, por sentimientos crónicos de vacío, ideación suicida, dificultades en las relaciones interpersonales. Bueno, está basado también en vivencias traumáticas, suele ser una respuesta al trauma bastante jodida, y las personas que lo viven suelen, pues eso, presentar emociones súper intensas, un malestar muy intenso, y es importante recibir un tratamiento adecuado. ¿Y cuál fue la razón por la que escogiste estas 4 personalidades, por decir así, o sea, estas 4 necesidades que van mostrando estos personajes, que luego pues, nos haces esa explicación científica? Pues precisamente, para no hacer mucho spoiler, que ya hemos hablado de uno, cada uno de ellos sí que presentaría un diagnóstico distinto, ¿no? Sobre todo son, aparte del trastorno límite, los que tenemos aquí, 2 de ellos son los que más solemos encontrarnos en terapia. Por eso creo que era importante divulgar sobre lo que más nos encontramos en terapia. Y uno de ellos es un trastorno que tiene muchísimo tabú, que no se sabe mucho cómo funciona. Bueno, pues puedo contarlo, puedo hacer un poco de spoiler, que es que si no, no... Adelante. Como quieras, como quieras. Que es el trastorno bipolar. Uno de los personajes, ahora sí que tendréis que adivinarlo, presenta trastorno bipolar. Y es uno de los trastornos con más tabú que conozco. La gente se piensa que es gente que es indecisa, gente que está triste y luego feliz, gente que se enfada por todo, ¿no? Todo esto para el pueblo, ¿no? Para el mundo, se habla, se dice, es que esta persona es muy bipolar, es como... Claro. ¿Nos podrías explicar un poco, así, en líneas generales, sin entrar en vocabulario muy específico, lo que realmente significa ese trastorno? Sí, efectivamente. El trastorno bipolar, digamos que se caracteriza por, efectivamente, picos de estados de ánimo, pero son picos muy marcados. Tenemos uno muy marcado que sería la hipotimia o depresión, es decir, las personas con trastorno bipolar suelen presentar estados de ánimo muy depresivos durante varios meses, que están muy bajos de ánimos, no tienen fuerzas para nada, y de golpe hablaríamos de brote, ¿no? Donde la persona pues, tiene un brote de manía o hipomanía, depende del tipo de trastorno bipolar, que es cuando se van para arriba. ¿Qué pasa? Que las personas se imaginan que un brote maníaco o hipomaníaco es alguien muy feliz, que está feliz y triste. Un brote de hipomanía presenta paranoia, ideaciones persecutorias, impulsividad, agresividad. Entonces es una persona que pues, está muy triste, tiene un estado de ánimo depresivo y que del día a la mañana lo ves que está muy agitado, que habla muy rápido porque los pensamientos son más rápidos que su habla, que empieza a tener paranoias. Estas personas sufren muchísimo y es un trastorno que creo que se habla muy, muy poco y que creo que debe tener como la información necesaria. Necesitan medicación, obviamente, y tienen buen pronóstico si se les trata con respeto y con la información adecuada. En este sentido, ¿cuál es la situación actual para ubicarnos un poquito de la salud mental en la adolescencia actualmente? Actualmente un poquito mejor que hace unos años. Desde la pandemia se empieza a hablar de salud mental, tanto en jóvenes, adolescentes, personas un poco más adultas.
Entonces creo que ahora se está empezando a conformar un clima un poco más de entendimiento, ¿no?, entre padres y adolescentes. Hace unos años la generación de los boomers tenía esa idea de pues, que para llegar lejos tienes que sufrir, tienes que trabajar y las emociones ya para luego. Y claro, los hijos de los boomers somos personas que no entendíamos las emociones hasta que han petado. Ahora, efectivamente, desde el COVID, que se nos obligó a mirar hacia adentro porque no teníamos donde más mirar, algunas personas que son padres empiezan a entender, y dar un clima de entendimiento a un adolescente es lo que hace que esa persona, que es adolescente, empiece a formarse en una base más segura. ¿Está todo hecho? Para nada. Falta muchísima más información, muchísima más divulgación, muchísimo más trabajo en psicoterapia, tanto por parte de padres y de adolescentes. Los centros educativos también necesitan trabajar muchísimo en planes de prevención y educación. ¿Cómo ves ahí la situación? Porque justo nosotros que Claro. venimos del ámbito educativo, que estamos en el ámbito educativo, ¿no? Y yo estaba conectando, por ejemplo, con cuando yo me preparé la oposición, que veía que salía esa guía de bienestar emocional de la Xunta aplicada a los centros, pero que era como lo que tú nos contabas, ¿no? Muy reciente, muy con la vinculación de lo que ocurrió durante el COVID y que efectivamente parece que anteriormente a ese episodio, que bueno, en mi situación pues yo no estaba en los centros, tampoco conocía la realidad mucho de los centros, pero hace no mucho también estuve como estudiante, ¿no? No pasaron tantos años y yo nunca tuve una percepción en la cual de forma pues estructurada desde el centro se cuidara la salud mental o el bienestar emocional. Claro, no, efectivamente, lo que has dicho tú es muy reciente y es a raíz de la COVID, pero hay un montón de cosas que no se hablan. En los centros educativos, los planes de prevención del bullying son planes que más que de prevención parecen de actuación, de bueno, cuando ya haya bullying pues ya actuaremos, por ejemplo. Recordemos que el suicidio es una de las principales causas de muerte en los jóvenes en España, y eso también indica que donde pasa mayor parte del tiempo, que es decir, en las escuelas, falta algo, falta una red de apoyo, falta sostén, faltan profesionales de la salud mental. Creo que a día de hoy sí que hay como terapeutas ocupacionales, un psicólogo en el centro. Actualmente sí que es cierto que lo que nos comentabas, ¿no? Hay protocolos muy recientes de conductas de acoso, ciberacoso, protocolo de intervención riesgo suicida, pero ¿tú cómo consideras que debería ser esa intervención? Porque es cierto que en los centros, per se, en principio, pues no hay una figura de un psicólogo, no hay unas figuras que sean ajenas al ámbito educativo. Está el orientador, sí, pero bueno, el orientador en un centro de cientos de alumnos igual pues no llega a todo lo que debería. Perdón, he dicho terapeuta ocupacional, pero efectivamente era orientador, me equivoqué con los términos. Pues creo que existen protocolos, muy bien, existen protocolos. Me quedo aquí en la frase. Vale, eso es... Si nos entendemos, sí. Es decir, creo que falta mucha formación para el profesorado también. Es decir, lo mismo, un protocolo es un PDF que tú te descargas en la Xunta, o a lo mejor viene un alto cargo, ¿no?, y viene y te dice existe esto, pero no hay una formación al profesorado, no hay un hey, a los adolescentes les puede pasar esto, si un alumno presenta esta sintomatología, si un alumno te pide esta ayuda, si un alumno tal, existen estos recursos. No hay una educación aún en eso, no hay aún formación suficiente, y creo que el profesorado a día de hoy, aun siendo menos elitista que en otras generaciones, sí que creo que necesita una educación en sensibilidad a los alumnos que está recibiendo para poder atender a las situaciones de riesgo que están viviendo. ¿Realmente qué importancia tiene el profesorado en la salud mental de todos sus alumnos? Porque muchas veces hablamos del contexto familiar, que estamos de acuerdo en que es un pilar fundamental, pero realmente el profesor también es una persona que pasa mucho tiempo con ese alumno. ¿Cuál crees que es la importancia que tiene? Un profesor puede ser un factor de riesgo o un factor de mejora, es decir, por ejemplo, pasa muchísimo, ¿no?, cuando un adolescente no sabe qué hacer cuando se hace mayor o cuando la carrera que tiene que elegir, muchos profesores le dicen no es que tú no vas a llegar a esto, no es que tú tienes que elegir algo más humilde,
no es que tal. Entonces esa persona se queda con esa idea de yo no voy a llegar, porque yo tengo que aspirar más bajo, porque yo soy más tonto, porque yo soy más inútil. Todo lo que son las reprimendas y los castigos a los niños, ¿no? También de, es que eres un despistado, ojo con esos determinantes, ¿no? Las etiquetas. Eres un despistado, no estés despistado porque no has traído la agenda, eres un despistado. Culpabilizar a la víctima de acoso escolar, que esto ha pasado también muchas veces. Centros escolares que no hacen nada cuando saben de un episodio de acoso escolar porque no quieren quedar mal delante de otros centros escolares. Es decir, la figura del profesorado, de un profesor, creo que es súper importante, más de lo que creemos, porque al final es el adulto que está con el adolescente muchísimas horas, todos los días, exceptuando fines de semana. Esto que nos decías de culpabilizar al propio alumno, ¿nos lo podrías explicar un poco mejor? Porque realmente se lo dices a una persona en un ámbito general y te dice, eso es una locura, ¿cómo va a pasar? Es muy sutil, no es tu culpa, es, imaginaos que fulanita o fulanito sufre acoso escolar. Fulanita va al profesor y dice, oye, se están riendo de mí, me están siguiendo por clase, me están acosando en, yo qué sé, en redes, en Instagram, en yo qué sé, lo que sea. La respuesta muchas veces es, eso es porque te dejas. Bueno, no les hagas caso, bloquéales. Si no, pues lo mismo, si no les hicieras caso, seguro que dejarían de hacerlo. Tienes que devolvérselo. Todas estas frases están culpabilizando a la víctima, porque no están atendiendo al fenómeno y a la vez lo que están haciendo es que la culpa es de la víctima porque les hace caso, porque lo está sufriendo y porque no está respondiendo con agresividad. Desde luego que tanto la parte de la víctima, victimario, los observadores y demás, Sí. es un aspecto que tiene que trabajarse muchísimo en los centros y ya no quizás en secundaria, porque igual estamos pensando mucho en secundaria y en primaria ya, que son más pequeños, igual que tienen 8 o 10 años, ya es momento para trabajar todos esos aspectos para que no lleguen a darse estas situaciones, que efectivamente muchas veces es cuando intervenimos, pero no deberíamos llegar ahí, debería ser la prevención, ¿no? Lo importante. Efectivamente, a mí me hace mucha gracia, no me hace gracia, ¿no? Pero lo que decíamos de protocolo de prevención, y no es un protocolo de prevención, es un protocolo de actuación. El bullying se previene sensibilizando a los adultos de las conductas de abuso. Y no hay una sensibilización. Entonces, no hay una psicoeducación, no hay un vamos a hacer una dinámica para que mis alumnos estén a gusto. No existe eso. Entonces, creo que sí que falta mucho camino que recorrer, porque sí, sabemos que un factor de riesgo en un adolescente es la familia, eso lo sabemos, pero no hablamos de lo que pasa en el colegio, no hablamos de lo que pasa en el instituto, de cómo se siente esa persona en ese ambiente. ¿Cuál consideras que es el mayor o un mito de la salud mental en la adolescencia? ¿O algo que desde el ámbito profesional tú ves que igual la persona que no está dentro del ámbito no es consciente? Ah, es adolescente. Es que es esa frase. No, pero es adolescente. Sí que es verdad que es un momento del neurodesarrollo donde las emociones están más exacerbadas, no tenemos la corteza, no tenemos la parte de nuestro cerebro encargada, ¿no?, de racionalizar, vamos a decirlo así muy rápidamente, no está del todo desarrollada. Entonces, claro, somos emociones con patas, neurobiológicamente hablando. ¿Eso significa que tenemos que invalidar todos los procesos de un adolescente? No. Atiende a esa emoción con patas. Atiende es un adolescente. Porque las experiencias que está viviendo hoy le afectarán en un mañana, aunque ahora no pueda decidir tanto sobre ellas. Entonces, yo creo que uno de los grandes mitos de la salud mental es minimizar la emoción o el malestar de un adolescente porque es adolescente. Y dentro de todos estos adolescentes, hoy en día hablamos muchísimo de la depresión. Y nos encanta la forma que tienes de explicarla en el libro, de cómo ese monstruito que va con la persona. ¿Nos podrías contar un poco cómo lo explicas? Sí, de hecho es una metáfora que me gusta muchísimo porque creo que me la contó una profesora del máster hace mucho tiempo, ahí cuando yo estudiaba. Y era como eso, lo podemos llamar monstruito o gato gordo, las dos cosas son buenas. Que es un monstruo que se alimenta de tu tristeza, pero es un monstruo que te acompaña, es un monstruo que pesa,
Es un monstruo que te deja, o sea, que hace que tú dejes de hacer cosas, o lo mismo, un gato gordo que se te sienta en el pecho, se queda aquí y cuantas menos cosas hagas, cuanto más triste te sientes, más grande, más crece. Por lo tanto, menos fuerzas tendrás para hacer más cosas. Y cada vez vas dejando de hacer cosas porque pesa, y te vas sintiendo más triste porque no puedes hacer cosas, porque te aíslas, porque dejas de sentir felicidad, porque tus actividades han dejado de tener sentido, porque ya no hay actividades. Por eso el tratamiento de la depresión, aunque parece algo muy reduccionista, es empezar a retomar eso, para dejar de alimentar al monstruito y que el monstruo cada vez se haga más pequeñito y cada vez puedas volver a hacer cosas y puedas, ¿no?, volver a controlar a ese monstruito. Muchas veces cuando hablamos eso, con los adultos de los que hablábamos antes, los boomers, que la gestión emocional pues les costaba un poquito, muchas veces cuando hablamos de depresión simplemente la frase es pues levántate y haz algo. Sí, porque claro. suena muy fácil, pero realmente detrás de esta frase, ¿qué hay? Hay una cosa que me da mucho por saco admitir, que la activación conductual, es decir, el levántate y haz, sí es efectivo para las personas con depresión, pero hay muchos matices. Y es que para antes de eso hay que entender el sufrimiento de la persona. La gente no decide estar deprimida. Voy a tirar un... Bueno, se llama lanzar un órdago cuando haces un... Vale, perdón, que no soy de aquí, entonces a veces... Voy a lanzar un órdago. Hay un psicólogo muy famoso que dice que tener depresión... Es que es muy difícil tener depresión porque tú eliges estar feliz o estar triste. Es boomer. Y yo leí ese titular, vi el psicólogo, más que es bestseller, que no sé qué, no sé cuándo. Yo leí eso y dije... Sí, un psicólogo que en España es muy Sí. famoso, ¿verdad? Es Sí, como la creo. frase de la Sí, depresión no existe, Sí. o las emociones así negativas no existen. Claro, está todo en tu cabeza. Claro. Yo leí ese titular y te juro que dije... No puede, o sea, hay mucha gente, hay millones de personas que confían en ti, que compran tu libro, por favor, sé un poco responsable. Entonces, en contrapartida, perdón, a esa frase, nadie elige estar deprimido. Una persona no se levanta por la mañana y dice, uff, qué ganas tengo de estar triste, qué ganas tengo de sentir vacío. Para nada, las personas queremos sobrevivir y deseamos tener calidad de vida. Entonces, lo que pasa es que para empezar a rodar, empezar a activarte, no se trata de levantarte, sino de hacer pequeños logros, pequeñas metas. Por ejemplo, a pacientes con mucha depresión, con una depresión muy, muy limitante, yo les digo, mira, con que te hayas lavado los dientes hoy y te hayas bebido un vaso de agua, ya está. Yo te voy a aplaudir eso, porque para ti ya ha sido una lucha. Y el día que se levante, se lava los dientes, se bebe un vaso de agua, hace la cama y se cocina un huevo frito, y no es condescendencia, es que partimos de que esa persona tiene cero energías para hacer cualquier cosa. Hay que ver de qué punto parte, en qué situación está cada persona, ¿no? Exactamente. Y ahí, la depresión, ¿cómo puede una persona identificar que realmente igual necesita terapia por un caso de depresión? Porque en esta sociedad donde lo queremos todo y ya, queremos una gratificación instantánea, los adolescentes, pero también los adultos, que estamos en un mundo de vorágine, de pantallas, etcétera, etcétera, ¿cómo llegamos a esta situación? A saber que necesitamos ir a terapia. Bueno, partimos de la base de que siempre digo que pues, todo el mundo debería ir a terapia. No es una frase, ¿cómo se llama ahora?, ¿no?, desde el privilegio económico, porque soy consciente de que no todo el mundo tiene la capacidad económica para poder acceder a ello. Más plazas PIR, por favor, porque todos deberíamos ir a terapia y la sanidad pública debería cubrirla, parte número 1. Parte número 2, la sintomatología depresiva deja de ser tristeza y empieza a ser depresión cuando esas emociones empiezan a durar más tiempo de lo que se debería, en el sentido de un mes de tristeza sostenido, cuando la persona deja de disfrutar de las cosas que antes disfrutaba, cuando deja de hacerlas porque ya no las disfruta, ¿no? En el libro, de hecho, yo hablo de los 3 jinetes de la depresión, que es la irritabilidad, la anedonia y la bulia. Son nombres un poco raros. Irritabilidad, todo el mundo sabe, ¿no?, que es cuando estás más irritable, te enfadas con más facilidad. La anedonia es dejar de sentir placer,
¿no? El propio nombre, ¿no? El hedonismo, ¿no? Pues es el dejar de sentir placer. Y la abulia, ¿no? Sería, la traducción literal es falta de voluntad, pero no es exactamente así. Es el dejar de hacer cosas porque no tienes motivación para hacerlo. Entonces, cuando nos encontramos un perfil de una persona sin ganas de hacer cosas, más irritable, que no hace, que deja de tener esas actividades, ahí decimos, uy. Pero antes de llegar a ese punto, yo siempre recomiendo ya empezar un proceso de terapia. ¿Y cuáles dirías que son los primeros pasos, aparte de ir a terapia, obviamente, de una persona que se está caer en ese pozo y que realmente dice, no quiero, voy a parar? ¿Cómo le recomendarías seguir adelante, primeros pasos que dar? Mira, es una de mis grandes frases, o sea, siempre no me voy a cansar, pero es crear redes sociales de apoyo. Somos animales sociales, es decir, el ser humano es un ser social, es un animal social. Y antes que ir a terapia es muy importante fomentar una red social de apoyo. Hay gente que tiene el privilegio de tener a la familia y de tener una familia estructurada. Hay gente que no. Hay gente que tiene el privilegio de ser más extrovertida y de tener mucha red de apoyo. Hay gente que no tanto. Entonces siempre es intentar fomentar, ¿no? Evitar el aislamiento, tener esa persona o personas con las que poder hablar de cómo te sientes, porque quizás ellas son el trampolín para que tú puedas buscar ayuda. Esa es la primera parte. Y la segunda es tener el espacio y el tiempo suficiente como para identificar tus emociones. Porque si estamos constantemente en esa sociedad, ¿no? En esta vorágine de productividad, de estar todo el rato haciendo, no vas a mirar hacia ti. ¿Cómo las pantallas, las redes sociales que tienen, pues no son ni buenas ni malas per se, ¿no? Sí. La importancia de divulgar, por ejemplo, en redes sociales, que es tan importante y que, por ejemplo, agradecemos tanto por tu obra y que tú puedes dar voz a toda esta realidad que nos transmites en redes sociales. ¿Cómo afecta también, por ejemplo, adolescencia, cuando se hace un consumo quizás inadecuado? ¿Cómo puede impactar en la salud mental o cómo ves tú que actualmente está impactando? Es un arma de doble filo, efectivamente. Las redes sociales no son el problema es cómo las usamos. El impacto negativo primero que se me ocurre es el tema del ciberacoso. El anonimato hace mucho daño y muchos adolescentes porque no valoran, ¿no? No valoran. No tienen por qué hacerlo, ¿no? Pero no miden el impacto que van a tener su imagen en redes, pues publican pues, fotos de su cara, vídeos de tal, no sé qué, y los haters llegan. Y ese es uno de los primeros impactos negativos que hay. Que el anonimato hace que la gente se vuelva extremadamente cruel. Ojo, con esto no quiero decir que el adolescente no se exponga. El problema es del resto, claro. Efectivamente. Eso es un primer impacto, esto ya sería un primer impacto negativo. Luego también el efecto burbuja. Y esto ha pasado recientemente con los algoritmos. Tú solo consumes aquello que a ti te va a dar dopamina porque el algoritmo está hecho para que busque, o sea, para que te salga información que esté de acuerdo contigo. Por lo tanto, muchas veces nos metemos en esa burbuja donde solo hay aquello que queremos ver y si no salimos de ella, nuestro mundo siempre va a ser aquello que estamos consumiendo. Y esto no nos damos cuenta hasta que no sacamos la cabeza a la pantalla y miramos a nuestro alrededor. De hecho, pues es tan peligroso el algoritmo según qué redes sociales con temas de ideologías políticas. Voy a meterme un momento en política porque creo que es importante con todo lo que está pasando en Estados Unidos sobre todo Adelante. y aquí también, ¿no? De alguna manera. Y es que, bueno, veo que sobre todo adolescentes de a día de hoy se están polarizando de una manera muy peligrosa. Yo a veces hablo de ideología, hablo de igualdad, hablo de derechos universales en mis redes sociales porque creo que es algo que ni que sea que esté ahí, ¿no? Y encuentro comentarios de adolescentes con, alegorías a cosas que yo pensaba que ya estaban totalmente descatalogadas. Y claro, si esa persona hace ese efecto burbuja donde solo les sale esa información, no tiene ese pensamiento crítico. Yo no les digo que piensen como yo, pero claro, que me vengan a hacer unos comentarios de una índole tan... Sí. A lo mejor sin meternos dentro de partidos políticos, pero lo que vemos con las redes sociales es que cada vez hay más extremos. Es decir, la gente está yendo hacia un extremo o hacia el otro y la gente del medio se está quedando un poco en tierra de nadie, podríamos decir. Claro, efectivamente, es lo que les digo. O sea, aunque yo hable abiertamente de mi ideología, de mis ideales,
no les digo tenéis que pensar como yo. En plan, no pienso no quiero que todo el mundo piense como yo, pero a la vez encuentro una violencia en contrapartida a mi discurso político, que es una violencia, todo, es misógina, es transfoba, es homófoba, es cosas que digo yo, pero estamos hablando de gente de 13, 14, 15 años, que me está hablando de dictaduras, ¿qué es esto? Yo no digo que pienses como yo, pero por favor... Entonces sí que creo que eso es un efecto negativo de las redes sociales que yo estoy viendo sobre todo en estos últimos 2 años, tampoco hablo de tanto tiempo. Muy reciente, entonces. Sí, yo me estoy flipando mucho con esto, me estoy dando cuenta ahora. Antes creo que no era tan importante, no se hablaba tanto y ahora es como que ha habido un... ¿Y cuál es el problema de que la mayoría de estos jóvenes de 13, 14 años, uno de los mayores problemas es que toda su información, absolutamente toda su ideología, viene dada del algoritmo, viene solo dada de redes sociales. Y ahí es cuando les limita a ver otro aspecto, a lo mejor. Claro, efectivamente, les limita porque al final si tú estás consumiendo todo el rato un tipo de información, pero me podría pasar a mí, os podría pasar a vosotros, quiero decir, si a ti te dicen, yo qué sé, que la Tierra es plana y nadie te dice que eso es... O sea, nadie te ha contado en el cole que la Tierra no es plana, y tú estás viendo la Tierra es plana y ves información de por qué la Tierra es plana y ves a expertos de la Tierra es plana y no vas a plantearte nada más. Y más cuando estás formando tu idea del mundo, que con 13, 14 años aún te estás formando en esas ideas. Entonces es súper peligroso esta información porque no dan cabida al pensamiento crítico. Y ahí es cuando estamos formando a una generación extremadamente polarizada. Y a nivel salud mental, el desarrollo psicológico, ¿no? Que estábamos hablando de adolescencia, están en ese proceso de cambio, etcétera, etcétera. ¿Cómo el consumo que se hace actualmente o cómo funcionan las redes sociales puede afectar al ciberacoso del que nos hablabas antes? ¿Cómo está influyendo? Pues está influyendo pues, negativamente en el momento en el que nos encontramos pues, adolescentes que tienden más al aislamiento y encontramos esa polarización de haters víctimas. Entonces, una víctima, si tú le estás constantemente machacando con comentarios negativos, se va a aislar más y se va a refugiar más en las redes sociales. Y al revés, probablemente un hater esté sufriendo violencia fuera de las redes sociales, pero en vez de gestionarlo, en vez de crear esa red social de apoyo, lo que se estaba hablando, esa comunidad externa, ese grupo de amigos o de iguales, en vez de crear eso, se siguen fomentando en socializar a través de los comentarios negativos, de la toxicidad, y es la pescadilla que se muerde la cola. Y efectivamente estamos ante un problema muy grande. Es que a mí me da la sensación de que es mucha de la adolescencia actualmente quizás tiene pues ese cambio de paradigma que hay ahora de esa socialización en redes, pues consumo de Twitch, todos estos canales que al final se ha cambiado la socialización casi personal por un modelo completamente distinto, digital, donde hay esas relaciones. ¿Cómo llegamos hasta aquí y qué deberíamos de hacer? Claro, es que además son relaciones parasociales, porque por ejemplo en Twitch, por ejemplo, le están hablando a alguien que idolatran. No es una relación de iguales y ellos lo están interpretando como una relación de iguales. Entonces, el cambio, tú no le puedes decir a un adolescente no hagas esto, porque lo va a hacer más, efectivamente. El cambio, os voy a dar algo, pero no es un dogma. Todo lo que yo pueda decir, siempre, pues eso, tomarlo con pensamiento crítico. Pero para mí el cambio es a través de los propios canales de comunicación que ellos utilizan, que son las redes sociales, empezar a dar estos mensajes de hey, hay vida más allá, tienes, ¿no? Pues eso, pide ayuda a tus amigos, intenta crear comunidad, intenta hablar de tus emociones, intenta descubrirte a ti mismo, intenta ver si tú te sientes así. Por eso muchas veces hago trends en TikTok así como de 15 segundos, de audios, de cuando pasa que te sientes así. Son 15 segundos, lo suficiente para que tu cerebro le dé la dopamina exacta. Pero si te ha calado el mensaje y te sientes identificado, yo ya he hecho mi trabajo. Entonces es como que fomentar la autorreflexión a través de esos canales. Tú no puedes tirar de las orejas a un niño para que deje de mirar la pantalla del móvil, porque lo va a hacer a escondidas. Entonces es a través del canal que los utilizan, intentar dar el mensaje para que vaya calando y que ellos mismos generen el cambio. Justo ayer, además, a mí me pasó, estaba en TikTok, justo, red social por excelencia hoy en día,
Y me pareció muy curioso que me salió un vídeo de un personaje público famoso, millones de seguidores, que pasaba por delante de su casa y el patio donde pista de fútbol, baloncesto, donde jugaban hace 15 años, se peleaba la gente por ir, estaba vacío. ¿Cómo crees que realmente afecta, ya no idolatrar a ese famoso, pero las relaciones sociales que creamos a través de videojuegos, redes sociales, que realmente son de tú a tú, pero son a través de una pantalla? ¿Qué diferencia hay en el desarrollo evolutivo de los niños, las niñas, adolescentes? ¿Cuál es la mayor diferencia? Bueno, el contacto físico es súper importante en nuestra red de apego, es decir, voy a una cosa muy básica. Cuando los bebés nacen, lo primero que hacen los médicos es poner al bebé en el pecho de la madre o del cuidador principal. Y eso no es por gusto, es para empezar a activar la red de apego, es una parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Entonces el contacto físico, el contacto visual, la cercanía, no es una cursilada que digamos nosotros o que no, esto es importante para nuestro correcto desarrollo y para sentirnos cerca de nuestras personas. El hecho de que esto no se dé en según qué generaciones, lo que está fomentando es unas relaciones o parasociales o unas relaciones sociales distintas. ¿Eso significa que no tenéis que jugar a videojuegos? No, hombre, no, jugad todo lo que queráis. Descargaos el Discord y jugad y sed felices, es decir, pero recordad que hay más vida allá. Y es importante, porque no somos robots y nos necesitamos los unos a los otros, siempre. Esas relaciones sociales, que es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Cómo ha evolucionado ese contacto social que antes había, que antes estábamos en las calles y que ahora ya no tanto. ¿Cómo, Clau, qué le dirías quizás a ese adolescente que está detrás de una pantalla, que igual es su rutina de jugar, conectarse, estar en línea, y ese es el modo de entretenimiento que tiene, y que igual empieza a sentir que no se siente bien con esa forma de pasar su tiempo, de socializar, no acaba de conectar con sus iguales como le gustaría? ¿Qué le dirías? Que es normal que se sienta incomprendido, porque hay un momento de nuestra vida en el que muchas personas nos hemos llegado a sentir incomprendidas y que está bien que esté ahí, está bien que te sientas incomprendido y está bien que te sientas a veces solo. También es normal que busques apoyo en redes sociales, porque ahí es más fácil que encuentres a alguien que te entienda, porque hay más gente, estamos más ahí, somos muchos más. Pero eso, que no olvide que a veces sí que hay oportunidades de encontrar espacios seguros más allá de lo que está viendo en una pantalla. No le voy a decir nunca a un adolescente que deje de mirar el móvil, y sus problemas no son del móvil, pero es siempre hay vida más allá. Y en ese sentido, que justo me parece súper interesante, porque puede ser que mucha gente esté pensando en, pues, se le quita el móvil o se le quita el ordenador, la pantalla, y problema resuelto, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que pueda estar pensando eso? Pues que vas a generar frustración y tu hijo va a aprender a ocultar mejor lo que está haciendo. O sea, papás estrictos crean niños que saben ocultar mejor las cosas. Es decir, tú le quitas la pantalla al niño y te va a escribir desde la Nintendo DS que le regalaste cuando tenía 10 años. O sea, no funciona el quitarle la pantalla. O a lo mejor va a crecer durante los primeros años cohibido, pero en cuanto sea mayor de edad va a empezar a hacer lo que le dé la gana. Yo les recomendaría que crearan un espacio de comunicación también con el hijo y que quitarle la pantalla no es la solución, para nada, en absoluto. Y ahora, hablando un poco más a nivel personal, cuando nos contaba más de cómo escribiste este libro, nos dijiste que tú venías de una adolescencia, de una infancia difícil. Sí. ¿Qué le dirías a tu yo adolescente, a tu yo de la infancia? Le diría que no, porque además siempre me preguntaba además lo tengo en un diario, siempre escribía en un diario y tal, y ponía siempre, dejaré de sufrir, dejaré de sufrir, dejaré de sufrir. Y le diría que no se deja o sea, no vas a dejar de pasarlo mal, pero lo vas a pasar menos mal y menos veces. Y que habrá momentitos de tu vida, como por ejemplo este o otros, donde va a valer la pena todo. Y que de alguna manera u otra la gente, no sabes por qué, pero te aprecia. Aún no sabes por qué, no lo tienes muy claro, pero la gente quiere que estés ahí. Porque sí. Y eso, que no se sale de la tristeza siempre, pero que el balance es positivo
y que va a ser todo sorprendente y que voy a molar mucho de mayor. Y hablando de esta tristeza, ¿qué importancia tiene la tristeza? Porque normalmente hay distintas emociones, Sí. como enfado, tristeza, que decimos que son emociones malas. Pero realmente esto no es así. ¿Qué importancia tienen estas supuestas emociones malas? Detectar dónde no queremos estar. Te voy a poner el ejemplo que pongo por excelencia a todos mis pacientes. Imagínate que aquí hay una hoguera, ¿no? Y yo cojo y pongo la mano en el fuego. ¿Qué es lo primero que voy a sentir? Dolor. 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 ¿Y qué voy a hacer cuando sienta dolor? Quitarla automáticamente. Quito la mano. El dolor me ayudaba a quitar la mano. ¿Qué pasaba si no sentía dolor y me quedo aquí? Pierdes el brazo. Pierdo el brazo. Entonces el dolor, la tristeza, la ira, nos ayuda a detectar aquello que no está bien con nosotros o con el entorno. Es súper adaptativo. Si algo nos enfada, significa que algo lo percibimos como injusto. Si algo nos avergüenza, significa que algo lo percibimos como inadecuado. Es decir, son emociones que no nos han enseñado a sostener, pero que son súper importantes. ¿Qué opinas de, por ejemplo, películas como Inside Out, que últimamente pues, están pues, trabajando más este aspecto? Me parece una muy buena primera carta de presentación a las emociones. Están explicando cosas, están hablando de emociones y les están dando cabida a todas. Entonces, sí, bueno, me voy a poner aquí en modo psicólogo, tal, sí que es verdad que si ves que el arquetipo de la felicidad es una chica normativa, guapa, carismática y la tristeza es más... Entonces sí que ves ahí como que te están dando un mensaje, ¿no? Felicidad bueno, tristeza malo, ansiedad es un bicho así como feucho, tal, y dices, uy... Bueno, Disney trabaja mucho con los arquetipos de belleza, siempre lo ha hecho, entonces tampoco les voy a pedir mucho. Creo que es Disney o Pixar, no me acuerdo, pero... Pixar, Disney. No lo- Bueno, no lo sé. pero Los bueno, dos. sí, estas empresas juegan mucho con los arquetipos de belleza. Entonces no dejan de dar ese mensaje, pero me parece una muy buena como primera introducción a la gente siente cosas dentro y las siente a la vez, porque esa es otra. O sea, antes era como que los conflictos internos no existían. Y no, a veces coexisten varias partes de nosotros, dentro de nosotros, y está bien que exista. Entonces, bueno, y que se habla de ansiedad en una película, bueno, Estamos dando pasitos. estamos dando pasitos, no me Claro, voy a quejar. por ejemplo, el hecho de que se da por hecho de que no puedes sentir dos emociones a la vez, como puede ser pues enfado y alegría a la vez, que esto se representa muy bien en la segunda película de Inside Out. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo le explicarías a la gente que realmente no cree que podemos tener emociones distintas a la vez? Tú no puedes controlar tu sistema límbico. O sea, el sistema límbico es la parte que se encarga de procesar las emociones, de conectar con las emociones en el cerebro. Tú no puedes controlar la cantidad de neurotransmisores que esa parte de tu cerebro va a sacar y va a generar. Eso significa que hay muchas situaciones, emociones y disparadores que van a hacer que tú sientas cosas. Y a veces parecen ser contradictorias. De ahí vienen los conflictos internos. Si no tuviéramos conflictos internos seríamos todos muy felices. Y a veces tenemos diferentes partes del yo, diferentes partes de nosotros. Hay una parte, bueno, no somos el mismo en la cola del banco que un día de fiesta. Somos diferentes. Y esos yos entras en contradicción muchas veces. O, no me lo encuentro mucho en terapia de pareja. Cuando se está mal en la pareja, el me quiero ir versus me quiero quedar, ¿no? Y eso va a entrar ahí. Y somos contradicciones con patas porque las situaciones y nuestras emociones entran en contradicción y coexisten constantemente. Sí es posible, pero no es que solo sea posible, es que es inevitable. Clau, en respecto a todas estas emociones que efectivamente, ojalá cada vez vayamos dando más pasitos, ¿no? Para tener esa conciencia de las emociones y luego poder gestionarlas mejor, etcétera, etcétera, y que esto repercuta en el bienestar de la adolescencia y de los futuros adultos. En este ámbito, en el ámbito de pues, la comunidad, por ejemplo, LGTBI+, que también mencionas en la obra, que nos parece muy, muy importante, que tú eres experta, por ejemplo, en el ámbito de género, ¿cómo consideras que está sufriendo a nivel salud mental, ya que, como reflejas en la obra, ¿no? Pues están más invisibilizadas, se sufre más, etcétera, etcétera? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, se sufre más, efectivamente, las personas del colectivo sufren más, pero no sufren más porque son del colectivo.
sino porque la existencia del colectivo a nivel social implica una opresión, una violencia. Las personas del colectivo, al ser una minoría oprimida, voy a hablar de minoría no a nivel de número de personas, sino a nivel de minoría política, minoría social, tienen menos derechos a nivel histórico, han sufrido muchísimas más violencias a nivel histórico y a nivel real. Recordemos el caso de Samuel, esta persona fallecida hace poquito aquí mismo, en A Coruña, al grito de maricón de mierda. Es decir, no es una violencia que yo estoy diciendo por hablar de discurso, estamos hablando de una realidad, de que la gente a día de hoy, en países que en principio deberían ser desarrollados, que la gente luego utiliza ese discurso, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, en sitios donde en principio recibimos toda la educación del mundo, sigue muriendo gente por formar parte del colectivo. Entonces, claro que hay una afectación a la salud mental, porque reciben violencia y reciben experiencias traumáticas constantemente. No pueden desarrollarse de una manera completa, sana y sin vergüenza, porque les han enseñado a sentir vergüenza de su identidad, de su género o de su orientación sexual. Y eso obviamente conlleva muchos problemas de autoestima, de seguridad en sí mismos, de comunicación, relacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo crees que deberíamos empezar, aunque ya se ha intentado empezar desde hace años, pero cómo crees que deberíamos ir evolucionando para intervenir en estos casos? ¿Desde qué edades? Porque normalmente estos casos empezamos a intervenirlos cuando ya la persona empieza a ser adulta o adolescente. ¿Desde qué edades deberíamos empezar a hablar de esto? Desde siempre, es decir, normalizándolo desde siempre. Creo que muchas veces confundimos el hablar de la comunidad con hablar como si fuera un unicornio, ¿no? En plan, oye, mira, hay gente que es gay, y hay gente que es lesbiana, ¿no? Son mujeres que se dan besitos entre... No, es desde la normalidad, es decir, igual que hay madres lesbianas que adoptan a hijos o padres gays que adoptan a hijos y que no están en plan, tu padre y yo somos gays, ¿vale? No hacen eso. Es simplemente naturalizar lo que forme parte de la identidad, igual que el género. Tenemos muy normalizado hablar de hombre y mujer, o tenemos muy normalizado hablar de esa separación. Dejad al infante que crezca y que haga lo que le salga de las narices y hablad de él con naturalidad, de cómo vaya viviendo su identidad, tranquilamente. Es algo totalmente cultural, ¿no? Porque ya desde que nace, color, rosa o azul, y a partir de ahí el nombre, el tal, ¿no? Claro. Y ya sí. Y en este sentido, claro, todo lo que es las afectaciones o los problemas de salud mental, por ejemplo, las tasas de suicidio, entiendo que son mucho mayores dentro de las personas del colectivo y pues su justificación o su razón también. Claro, y no es nada genético, porque bueno, sí que una de las partes que yo hice, bueno, que estuve haciendo de mis trabajos de investigación para el TFM y demás, estuve mirando si había una base biológica que explicara las diferencias, ¿no? Pues, por ejemplo, entre hombre y mujer sobre las afectaciones en la salud mental, y no existe ninguna base biológica, ergo social. Las personas trans, ahora voy a hablar de personas trans, tienen, ¿cómo era? Una esperanza de vida muchísimo más corta que... pero una barbaridad, ¿eh? No me acuerdo qué edad era, pero no, tendría que mirarlo si queréis buscarlo luego, pero tiene una esperanza de vida muchísimo más corta que una persona cis. Y no es por ser trans, es porque la realidad trans en el mundo es mucho más difícil de vivir. Muchísimo más, se someten a mucha más violencia, muchas más vejaciones, que su familia no les acepte, tienen muchísimo menos acceso al trabajo, porque hay muchas empresas que aunque no te lo digan, no te van a contratar. Viven problemas de autoestima enormes. Entonces tú imagínate que por ser tú no tienes acceso a un trabajo digno, tu familia no te respeta, no te sientes querido, no tienes autoestima. Obviamente hay muchas personas con riesgo suicida que les das esta realidad y ese sufrimiento, y por desgracia van a tomar la elección de aliviar su sufrimiento, por desgracia. ¿Y a qué edad, más o menos, no sé si hay como unos rangos, pues la persona, cuando ya es consciente de que pues esa identidad que se le ha asignado no coincide con la que sienten? Tenemos la idea, considero lo mismo, todo lo que diga lo considero, no es un dogma, no es una ABC.
Tenemos la idea errónea de que un género, cuando tú lo cambias, ya está, ya lo has cambiado y ya está. No, yo trabajo mucho con la idea de que a lo largo de nuestra vida tenemos derecho a experimentar con nuestra identidad, o sea, no constantemente, ¿no? Pero que no hay una edad para tú darte cuenta. Simplemente hay momentos de tu vida donde tú te sientes más cómodo de una manera, más cómoda de otra manera, más cómodo de otra manera, y creo que tenemos derecho a seguir creciendo y a seguir experimentando con nuestra expresión de género, nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, y que está bien que demos pasitos adelante, a un lado, a otro lado. Obviamente sí que es verdad que, por ejemplo, intervenciones muy determinantes a edades muy cortas, pues hay que ir con cuidado con ellas, porque al final estamos hablando de infancias y el concepto de género en la infancia es más complicado, pero no creo que haya una edad para. Pues Clau, antes de ir ya cerrando, porque se nos va el tiempo, nos gustaría preguntarte algunas cosas como profesional. Vale. Y la primera de ellas sería, ¿cuál es esa experiencia, una de las experiencias más impactantes que te ha pasado en tu consulta? Vale, voy a dar una respuesta rara. Uno, como no hablo tampoco de mis pacientes por privacidad y por respeto, no voy a decir ese día que vino ese paciente y me dijo eso. Una cosa que me sigue sorprendiendo a día de hoy es que la gente quiere que yo le haga terapia. Es algo que se me hace muy raro, es un problema de autoestima mío totalmente, o que se queden conmigo, que me den las gracias. A veces recibo correos de agradecimiento, de jo, la sesión de hoy, muchas gracias, y fue como. Entonces no hay una experiencia impactante, lo que me sigue impactando es que el trabajo de un individuo, o que mis palabras, o que mi trabajo profesional genere bienestar en la gente. Es una cosa que me sigue sorprendiendo mucho y es de lo más impactante. Qué guay. Y de lo que es el libro, de todo eso que te llevó a escribir el libro, de lo que has expresado en la obra, ¿cuál sería ese mensaje o esa idea que te gustaría transmitir a las personas que nos escuchen? Voy a performar, si me dais el permiso. ¿Puedo coger el libro? Por Avanti, supuesto. todo tuyo. Voy a coger una página al azar. Lo que quiero comunicar. Es que me voy a acordar de la página que era. Vale, aquí está. No puedo prometerte que saldrás ileso de todo esto, pero ya sabemos que de algún modo u otro todo saldrá. Ya está. ¿Has visto qué bonita la performance? Es la primera vez que lo hago, te lo prometo. No, pero siempre esa frase me gusta mucho, el todo saldrá. De alguna manera u otra, pero todo saldrá. Que nos quedamos también con es el título, ¿no? Sí. El todo saldrá bien, ese bien tachado, ¿no? Un poco, ¿qué refleja? Sí. Buah, esto es porque en la pandemia estaba hasta las narices de ver el típico arcoíris y todo saldrá bien. Lo tenía delante los vecinos y yo en plan, no está saliendo bien. No, cállate, no, está saliendo, estamos sobreviviendo. Entonces, justo fue, además esto lo escribí en 2021, 2022, fue ya pospandemia, todo, ¿no? Fue un poco, lo publiqué en 22, sí. Y justo aún lo tenía como muy reciente, y era lo que yo quiero siempre decir, si estamos con una expectativa de que todo irá bien, Cuando vaya mal. nos vamos a frustrar enseguida, es como todo saldrá. De alguna manera u otra, pero todo saldrá. Claro, a veces falta un poco asumir eso de que no todo tiene que salir bien siempre. Exacto. Que a veces es necesario que todo salga, aunque salga mal, para poder seguir evolucionando y seguir creciendo como persona. Que salga, y ya está, sí, totalmente. Qué guay, Clau. Pues nada, para entrar en el bloque final, queremos empezarlo con 3 preguntas clásicas que le hacemos a toda persona que viene aquí y nos acompaña. No tengo mucho en la cuenta del banco, ninguna pregunta. Y estas 3 preguntas tienen que ver con el presente, el pasado y el futuro. Vale. Y vamos a empezar por el pasado. Vale. Esta pregunta es si tienes alguna experiencia que te gustaría cambiar de tu pasado o en otro tipo de experiencia que te haya marcado mucho y que haya hecho mucho en la persona que eres hoy. Siempre digo que no me acabo de arrepentir de las cosas que he hecho en el pasado, porque, bueno, sí, mira, una
que me acaba de surgir ahora, que creo que no me ha salido ni en terapia. Durante mis 20 años fui una persona muy autodestructiva, creo, y hice mucho daño a mi entorno, o sea, con mi egoísmo. Y creo que sí que cambiaría esa etapa de mi vida. O sea, no cambiarla, pero sí tenerme a mí a mi lado y decir, hey, Claudia, bájale. Ya sé que estás sufriendo, los demás no tienen por qué sufrir tu sufrimiento de esta manera. Entonces, creo que sí, que en ese momento de mi vida hubiese seguido con Ángel, con mi psicólogo, y no lo hubiese abandonado. Ese es el cambio que hubiese... Sí. Interesante. Pues vámonos al presente, si te parece, claro. Venga. Y ahora, cambiando mucho de tercio, ¿qué es aquella experiencia que en tu día a día disfrutas más? Puede ser de ámbito profesional o personal. Buah, de tener vida, me explico. Siempre he vivido por y para el entorno, por si no os habéis dado cuenta. Y de hace un añito y medio y tal, empecé a tener mi vida, mis cosas, mi piso. Siempre he estado viviendo, pues, piso de pareja o no estar siempre pendiente de... Y es la primera vez en mi vida que es mis amigos, mi deporte, porque además, bueno, entreno con peso, o sea, bastante intenso, vamos a llamarlo así, mi rutina, mi trabajo, mis pacientes. No es egoísta, es como, vale, ya está, no dependo de que el entorno me dé un feedback u otro. Entonces, eso es lo que yo creo que es lo que más me ha impactado y lo que más agradezco tener a día de hoy. Qué bueno, pues vamos a movernos al futuro, que es Sí. lo que nos falta, y sería, ¿qué es ese logro o ese objetivo que te falta por cumplir? Que en los próximos 5 o 10 años lo tengas ahí enfocado. Puf, lo tengo claro. Lo que siempre llevo deseando toda la vida, que es calma y tranquilidad, porque al ser gremlin es muy difícil tener calma y tranquilidad, siempre estoy haciendo cosas. Calma, tranquilidad, estabilidad, que la estabilidad la estoy consiguiendo, en fin. Bueno, calma, tranquilidad, estabilidad. Y esto es una tontería, pero bueno, tiene girito. Y es tener una casa, o sea, poder comprar una casa, que los jóvenes hoy en día no podemos. Está complicado. Está muy complicado, pero al yo no ser de aquí no tengo ningún familiar, no tengo nada a 1000 kilómetros a la redonda. Y el sentimiento de desarraigo es muy intenso. Entonces sí, puedo vivir de, pues eso, pues mis amigos, la gente que me quiere, o mi alquiler, pero sí que me gustaría tener una casa a la que llamar hogar y saber que eso es mío. Pero por la precariedad de nuestra sociedad, pues a día de hoy pues no me lo puedo permitir. Entonces espero que en 5 años pueda. Pues ojalá llegue. Nosotros también estamos de acuerdo en todo eso porque Está complicado. completamente está complicado actualmente, ¿no? Socialmente. Sí. Pues nada, Clau, vamos a pasar para hacer ya casi el cierre. Vamos a retomar, si te parece, las cartas del inicio. Venga. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Con cuál te quedarías para dejarnos un mensaje de aquello que te ha transmitido pues, este tiempo en el que hemos compartido esta charla? Esta, la de las realidades, bueno, hemos hablado de adolescentes, de padres, de boomers, ¿no? Y al final hemos hablado de infancias, hemos hablado de nosotros, de nuestra generación, de política. Yo creo que cada una de estas cosas que hemos ido hablando representa, ¿no?, una de las realidades y todas ellas son válidas. Es igual de válido el sufrimiento de una persona de 50 años que no sabe gestionar sus emociones que el de un adolescente de 15 que está encerrado en su casa. Entonces yo creo que me voy a quedar con esta carta, que expresa, ¿no?, pues Un poquito lo que hemos hablado, ¿no? efectivamente. Pues genial. Si te parece, vamos a pasar a la dinámica final. Venga. Antes de cerrar. Que ¿no? nada, como puedes ver tenemos ahí la regadera. Esta regadera es el símbolo de Equipo Laura. Simboliza todas esas semillas que intentamos plantar y regar para llegar al mundo. Y nos gustaría que nos dejaras un mensaje, como este que nos acabas de contar, en la regadera y que nos contaras un poco el porqué del mensaje. Buah, espérate, me vais a hacer pensar, ¿eh? Una palabra puede ser aquello que quieras dejarnos ahí de esencia de Clau. Buah, esencia de Clau. Vale. ¿Puedo? ¿Aquí? Sí, Donde quieras. Mientras, bueno, recordamos que... No sé si sé esta... No, No te preocupes, que luego seca y queda perfecto. no hay Vale. problema. Si no, luego pues repasamos con Vale. otro, ¿vale?
Bueno, normalmente con esta dinámica siempre compartimos pues dónde pueden encontrar ya sea la obra, pero en tu caso, que eres una auténtica referencia en redes, creo que va a ser, no va a ser de tanta utilidad, ¿no? Pero bueno, ahí contamos con tu Instagram, Sí. donde compartes mucho de tu contenido y divulgas Sí. a través de la obra, que la pueden encontrar en Amazon. La pueden encontrar en cualquier lugar, al ser de... Bueno, voy a hacer aquí un poco de public. Al ser de Penguin Random House, tú la puedes pedir por la propia editorial, por Casa del Libro, por Amazon, a tu librería de confianza. Es decir, como tuve el privilegio de tener una editorial que quisiera contar conmigo, podéis pedir, o sea, buscáis en Google, todo saldrá bien, Claudia Pradas, y ya sale pues dónde lo puedes comprar. Incluso si vas a la librería de tu... Compren en el negocio local, así que si vas a la librería de tu barrio y dices Claudia Pradas, todo saldrá bien, ellos lo buscan en el ordenador y los puedes pedir y te llegan en un par de días. Perfecto, Clau, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí, un privilegio que hayas venido para poder compartir esta charla. Y aquí cerramos el episodio y nada, recordad que al final el equipo es la llave del éxito.